bienvenidos. Lamentamos la ausencia de los demás. Ya estoy acostumbrado a esto. El entusiasmo no es igual que interés. El entusiasmo, por ejemplo, vamos a suponer que la Feria de Santiago siguiera ahorita todavía, ya la gente ya no asistiría porque ya el entusiasmo se pasó, la emoción pasó. Ya dejarían abandonado al pobre Santiago ahí en el parque. En cambio, el interés es muy distinto. Un interés es algo que está por dentro, con el deseo de saber cada día más. ¿Por qué razón? Porque no estamos estudiando a algún ser que se pueda estudiar a través de una biografía. ¿Qué pasa? A través de una biografía podemos estudiar a cualquier escritor de la antigüedad. A través de una biografía podemos estudiar a un sabio de la antigua Grecia, aún 300, 400, 500 años, o en el caso de Anaxímenes, Anaximandro y Tales de Mileto, podemos estudiar a través de una biografía. Hasta se dieron la tarea a sus seguidores, sus discípulos, de tallarles un busto, y ahí están como eran ellos sí realmente. Y luego en la época del primer siglo de Cristo, está Plinio, está Tácito, está Flavio Josefo, pero todo esto a través de biografías podemos localizarlo. En cambio, a Dios no podemos nosotros hacerle una biografía, porque la misma Biblia se opone a mis falsos pensamientos. 36:26 del libro de Job dice que no tiene huella de años. Y al decir que no tiene huella de años significa que no podemos hacerle una biografía. Y luego Pablo me la pone más difícil, que él vive en luz inaccesible. Entonces no podemos. Entonces para eso tenemos la Sagrada Escritura. Entonces a través de la Sagrada Escritura ahora sí nos presentamos, hacemos preguntas o nos instruyen, nos dan bases, nos dan métodos, nos dan herramientas. Entonces ahora sí vamos a ir conociendo, y ojalá que cuando o la muerte nos sorprende o viene el anticristo y luego Cristo nos halle haciendo así. Así que entonces este es el curso que vamos a examinar en este mes, pedagogía bíblica, que es a través de métodos. Los métodos son varios, aquí lo vamos a dar a conocer en la pizarra. Así que entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre de tu Santo Espíritu, esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites estar ya presentes aquí delante de tu presencia, Padre. ¿Por qué, amado Dios? Porque necesitamos aprender de tu palabra, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu piedad. Así que haz tú lo que quieras hacer, vivir lo que quieras hacer, Señor, para tu honra, tu honor y gloria. Muy bien. Así que vamos a ver 4 métodos que nos va a ayudar a entender por qué se llama pedagogía bíblica. En la misma Biblia aparece la palabra pedagogía, que más adelante la vamos a dar a conocer. Aparece con la palabra aio, que está en Gálatas. Aio se escribió en griego paidagogos. De ahí surge la pedagogía, o sea, la instrucción, la enseñanza. Entonces vamos a ver los siguientes métodos. Método número 1. Método inductivo, alcanzan a ver la letra, método deductivo, método inductivo, tenemos el método cualitativo,
y el método cuantitativo. Bueno, ahí estamos. Escriban, porque esta va a ser nuestra base. Y luego vamos a hacer ejercicios para que entendamos mejor el asunto. Ya que hasta el momento como que esto viene a ser desconocido y puede ser que el pastor esté enseñando deductivo, inductivo, cualitativo, cuantitativo o panorámico, pero el pastor no le queda tiempo para decir hoy voy a emplear tal método, como decir voy a emplear el método deductivo o el inductivo o el cuantitativo, el cualitativo, voy a usar el panorámico. Quizás no le queda tiempo o quizás no lo conoce, con todo respeto. Pero entonces para eso viene usted a instruirse, a buscar, porque hay ciertas áreas donde arma confusión dentro del auditorio y aún a algunos pastores. En la segunda carta a los Corintios 3:6 ha sido polémico. La letra mata. Y de ahí, cuando usted tiene un conversatorio con alguien, le dice, no, Pedro, yo no necesito ir allá porque la misma Biblia dice que la letra mata. ¿Y dónde dice eso? Pues por el momento no lo sé, dice aquel, pero lo dice la Biblia. Se encuentra con otro, le dice lo mismo y de repente sí, este sí tiene texto. Le dice, aquí está, mira, segunda de Corintios 3:6, la letra mata. Híjole, si pues siguió perdiendo tiempo, desatendiendo a mi familia, desatendiendo mi trabajo. No, lo hace un molote. Mira. Pero se olvidó que nosotros necesitamos, para entender ese texto, en este caso, el método deductivo. El método deductivo es, yo voy a usar aquí, voy a suavizar, primero escribo, después suavizo. De lo general a lo específico. Vamos a ver uno por uno ahorita. Sí, uno por uno, porque si no, no vamos a salir nunca. Método deductivo quiere decir de lo general a lo específico. ¿Qué quiere decir de lo general a lo específico? Quiere decir que yo voy a poner sobre la mesa toda la información y voy a ver una por una y luego voy a abrir aquí arriba un paréntesis. Extraigo una conclusión. Todo el material yo lo pongo sobre la mesa, es decir, de lo general a lo específico. Específico sería igual a conclusión. General sería igual a que pongo todo el material sobre la mesa. Pero pues es Biblia lo que estamos estudiando, entonces yo necesito como mínimo poner unos 100 versículos sobre la mesa que trata sobre aquello. Luego voy uno por uno, al final saco una conclusión, eso se llama específico. Dice el método deductivo de lo general a lo específico es la conclusión. Entonces empezamos con esta problemática, esta polémica. 3:6 de 2 Corintios, la letra mata. Entonces, número 1, tenemos que leer que 2 Corintios solo tiene 18 versículos, pero no nos vamos a quedar solo con el versículo 6. Tenemos que leer los 6 que están atrás y los 6 que están adelante. Mire, qué curioso, mire, 6 por 3, 18. Vaya, tome nota, tenemos que leer los 6 anteriores y los 6 posteriores para que nos dé los 18 versículos. Pero algo importante, hay también que encima de cada versículo lo conocemos popularmente encabezado o título o cualquier otra cosa. Pero entonces aquí tendremos que usar
de no olvidarnos de esto. De la perícopa. La perícopa, o encabezado, o frase organizadora, o como nosotros conocemos, qué dice el tema o qué dice el título. Entonces aquí lo vamos a poner un poco más sofisticado, la perícopa. En la perícopa de 2 Corintios 3:16 habla de la ley de Moisés y de la ley de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, al leer los 6 anteriores y los 6 posteriores, nos vamos a dar una sorpresa, que no es como las personas dicen que, ¿para qué tanto Gómez? Sí, a mí me contaron por ahí, pero me contaron por ahí que la mucha letra mata. Pero si nosotros le damos lectura, empecemos a amontonar sobre la mesa. Alguien me lee 2.27 de Romanos, otro me lee 2.29 y otro me lee 7.6, para ver qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo, y sin descartar las perícopas. En una perícopa dice la ley de los judíos y la gracia. Por ejemplo, 2.27 y 29. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se dieron cuenta? En el 27 y el 29 está hablando de la letra del antiguo, de la ley, pero la ley ceremonial, la ley ritual de Moisés. Por favor, mucha atención, la ley ritual. Por ejemplo, ayer fue sábado, teníamos que guardar el sábado, porque eso está en la letra de la ley. Y ya pasó octubre, teníamos que guardar octubre completo, porque eso está en la ley ceremonial y la ley ritual. Ya dentro de 2 años viene el 2027, como contiene 7, tenemos que guardar el año completito, pero necesitamos todo ese material aquí en la mesa. Necesitamos leer. ¿Por qué dice que esa ley mata? Espérese un momento. Porque si usted me falla en un punto, la ley 2.10 de Santiago dice un signo ortográfico, yo lo apedreo en el patio. Yo lo apedreo en el patio, le guste o no le guste a su familia, yo lo apedreo en el patio. Porque Santiago 2.10, Santiago le dijo a los fariseos de ese tiempo que el que mira la ley de Moisés y falla un signo ortográfico, ya pecó. Y en aquel tiempo pecar era arrivederci. Ese es el problema, ¿se está dando cuenta? Entonces yo necesito poner sobre mi mesa todo el capítulo 23 de Levítico, todo el capítulo 25 de Levítico. Ahí se van a dar cuenta. Todo el capítulo 23 lo van a leer, todo el capítulo 25 lo van a leer. Y se van a dar cuenta por todos esos medios de que habla. Por ejemplo, ayer fue sábado 15, ¿no es así, hermano Pedro? Bueno, pero ya pasó octubre, hace 15 días, tuvimos que haberlo guardado también los 31 días. Pero dentro de 2 años, es el 2027, lo vamos a guardar completito, se llama año de reposo. Pero dentro de 25 años está el reposo del júbilo, del jubileo. Está otro reposo, el reposo 50º. Entonces los judíos, a ellos se les dio una ley, una letra, donde cada sábado, cada octubre, cada 7 años, cada 50 años, 4 reposos. Yo pregunto en esta mañana, las personas, con todo respeto, porque si les han enseñado, yo no estoy criticando, solamente estoy dando a conocer cómo es un método deductivo. Ellos vienen entre 7 a 8 de la mañana a su iglesia, perfecto, vienen a orar, escuchan palabra y todo, pero traen equipaje, traen pañaleras, atienden llamadas telefónicas, y el día sábado, así como ayer, usted no tiene que traer nada. Dedicarse única y exclusivamente a lo que vino. No me vaya a intentar atender una llamada y salirse 1 metro fuera de la casa, porque ya le cayó Éxodo 16:29. Y yo lo apedreo, hermano Pedro.
que no vaya a salir, de que ya a la hora de la coca, no, aquí hasta que den las 7 de la noche, siendo sábado. Pero en el 23:39 del mismo libro que les recomendé de Levítico, también en el mes de octubre, el domingo se llamaba Día de Reposo. Lo vamos a leer en Biblia Adventista. Yo saqué esto solamente, vamos a leer aquí, 23:29 de Levítico, 39, 23:39. Gracias, hermano. Ya colisionado. 23:39. 23:39. Se van a dar cuenta que esta organización persigue a otra organización porque ellos observan el domingo. La organización romana observa el domingo. Y esta otra organización observa el sábado. Estos del sábado persiguen a aquellos porque observan el domingo. Y estos que observan el domingo persiguen a estos, así que están en una contienda. Y no hay rival, ni hay ganador, ni vencedor. Vamos a ver qué es el 39. Dice, empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiese llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el octavo día. Están leyendo con Biblia Adventista. El primer día es domingo. En la Reina Valera dice octavo día. Y ahí dice el primer día. Ahí no hay problema con esa. Dice octavo día. Vaya. El octavo día. Dice. Vaya, tome nota. Dice sábado será también el octavo día. Vaya, tome nota. Reposo será el domingo. Entonces yo tengo que decir, porque si usted el día en el mes de octubre no me guarda el domingo como reposo, también ya lo apedreé. Y a mí nadie me prohíbe a que yo lo haga, ni Dios, porque Dios me dio la orden de que si usted no me guarda el domingo también, yo lo apedreo y después lo quemo. Si estuvieran Porque en no la estaba ley. agrediendo. Entonces ahora Por la eso dice la ley Pablo, mata. Por eso dice que la letra mata. ahí se está dando cuenta. Pablo se pregunta en los mismos textos que le estoy dando, ¿es mala la ley? No, dice, si se guarda genuinamente, no, dice. Entonces, Moisés, Josué, los profetas, ellos se salvaron porque vieron genuinamente la ley, no faltaron a ningún signo. Pero miren cómo el deductivo, yo voy reuniendo todos los versículos que me corresponden, ahí tengo un montón de versículos ya sobre la mesa. Entonces, si yo fallo en uno de estos casos, yo me hago culpable. Pero ahorita, en nuestro tiempo actual, ni porque nosotros vamos a cumplir todo lo que la ley, ya no es la entrada para ser salvo una. Por eso vimos 7, 27 y 29 que leyó hermana Yanali. Y el 7:6 ya no me lo leyeron, pedí que me lo leyeran, ya no me lo leyeron. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Oiga, la letra. Romanos. ¿A qué letra se refería Pablo entonces? A la letra de la ley, pero ya no estamos bajo ese régimen. Cuando nosotros nos sacudimos de ese régimen, de ese yugo, cuando Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo más bien entiendo que el apóstol Pablo habla más de la ley que el apóstol Pedro, Santiago y Juan. Él más habla de la ley, pues, cómo se dio la ley, para qué se dio la ley, cómo es la ley. Ahorita ya Dios ya no nos acepta por guardar esa ley, ya es por medio de la fe por Cristo. Fíjese que aunque usted guardara la ley a 1.000.000%, usted ya no se salva. Ya no es la entrada. Ya no se salva porque caducó. El 15 de abril a las 3 de la tarde, cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dobló su cabecita a mi Señor, ahí caducó la ley. O sea, el 2:11. He aquí viene un día en que pondré fin al sábado. Biblia Adventista. Colosenses 2:16, que ya nadie los juzgue por no observar el sábado, por comida, etcétera, etcétera. Hay un montón de ritos y ceremonias.
Ya no, dice, porque todo esto fue sombra nada más. Perfecto, entonces ahora nosotros tenemos solamente que le tengo malas noticias, que la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. Porque usted tenía que salir con la comadre del hotel para que yo lo apedree, a usted y a la comadre. La ley de Moisés. Sí, en cambio en 6, 22 y 23 del libro de Mateo, sin necesidad que usted salga con la comadre del hotel, solo que usted se le quede viendo del ombligo para abajo y diga, "Ay, lástima que soy casado", usted ya adulteró con ella en su corazón, ya está en la cuerda floja. 3:15 en la primera carta de Juan. Usted tenía que matar a hermano Diego para que a usted lo matara. En cambio Juan 3:15 dice que el que no ama a su hermano ya es homicida. O sea que la ley ya está más fuerte. Más fuerte. Entonces él lo habló claramente. El que no ama a su hermano miente si dice que ama a Dios, porque es homicida. Pero si ahí está Diego vivo todavía, no, pero simplemente me cae mal. Ya usted está quebrantando la ley de Cristo. Por eso él dijo, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Vamos a leer 13:10 en la carta a los Romanos. ¿Qué dice Pablo acerca de la ley del amor? 13:10. Luego vamos allá con Yanalí, vamos a leer El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la 22, 38 en adelante, sigamos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está el problema, ¿se están dando cuenta? Ahí está el problema. 22, 38 eterno. Ahora vamos a Mateo, 22, 38 en adelante. ¿Se están dando cuenta, hermano Pedro? ¿Verdad que está más difícil la ley de Cristo? Vayan viendo, estoy amontonando, estoy usando el método deductivo porque les estoy poniendo un montón de material aquí para que conozcan, O sea, para que ellos saquen mis el conclusiones. cumplimiento de la ley es el amor. Pero ahora si uno lo cita con los adventistas, ellos nos citan en los 10 mandamientos, como que no lo entienden, ¿ah? El asunto es que ellos están bajo ella leyó el régimen, ella leyó dos regímenes, de la ley vieja y la ley del Espíritu. Pero ¿qué dijo Pablo en el 7:6? Que ya el régimen de la ley vieja ya no salva, sino la ley del Espíritu, dice. Muy bien, 38 y 39. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Va, ¿qué sigue diciendo? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los Hoy, profetas. ahí está todo. Y hay algunos que se detienen ahí, dicen de estos dos mandamientos, hacen de cuenta que ya no hay otros, hermano. Anulan los otros mandamientos, solo de esos dos. Entonces, el asunto es que si seguimos leyendo los textos anteriores, también dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que allá hay 4 tipos de amores. Amar a mi prójimo, no sé en qué condiciones, pero también a ti mismo. Porque si yo dejo de perseverar, yo no me amo. Yo sé para dónde voy, porque a mí la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los señores que no son cristianos, si usted lo ve en condiciones paupérrimas, le dejan, ahí está Pedro, échate una tu agua, le dejan 100 quetzales, lo aman, pero no aman su vida, porque mañana me dicen, murió acribillado, no amaba su vida. Entonces, o tienen una rivalidad, matan, mire, primero amar, después matan. ¿Se les habla de Dios? No, Dios conoce mi corazón, dicen ellos, ahí está. Entonces, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo, te amarás a ti mismo, amarás a Dios con todo tu corazón, porque ahí al leer todo, dice que ser con todo, no con poquito, con todo. De estos mandamientos depende toda la ley. Entonces, ¿qué? Pero ¿cuál ley? Porque hay 3 leyes. La ley ceremonial, la ley ritual y la ley moral. La ley moral de Dios se especifica de la siguiente manera. Jesús aplicó la primera ley moral. Sed perfectos porque mi Padre es perfecto. Sí o sí. Mateo 5:48. Sed santos porque yo soy santo. Sí o sí. 1 Pedro 1:16. Sed mansos y humildes como yo, 11:29 de Mateo, ¿sí o sí?
¿Se está dando cuenta? La ley moral sigue. El apóstol Pablo utilizó 337 versículos del Antiguo Testamento para escribir 14 cartas. Pero ¿de dónde tomó él? Del Antiguo Testamento. Pero ya él los escribe interpretados. Eso es lo importante. Ya los escribe interpretados. La ley moral no lo abarca, por ejemplo, el día de reposo. Porque así No, dice. es que estamos hablando de ley ritual y ley ceremonial. Sí, él dice así. Es dice. que ley moral es que usted ya no va a mentir. Se miente a veces por satisfacción. ¿Qué le costó el celular? A eso me costó 2,000. No, si yo no se lo estoy comprando, no le estoy diciendo cuánto le costó. Y tal vez se lo vendieron por ahí en 200 quetzales. Pero como es de marca reconocida, dice, me costó 2,000. Ya me mintió. Moralmente anda gacho. ¿Se están dando cuenta? Dijo un señor que estaba predicando en campaña: hermanos, ahorita acabo de escuchar en la radio. Hermanos, volvámonos a Cristo Jesús, porque así como Noé predicó 120 años y la gente no quiso escuchar, ahí ya mintió y le falló a la moral. Porque la verdad es una ley moral. Ahora este señor que estaba predicando en la radio lo escuchó de algún otro predicador y la mentira es pandémica. Y el capítulo 6 de Génesis habla de 120. Pero es una sentencia de vida nada más. A partir de hoy, dice el Señor, ya no van a vivir como vivieron aquellos 969 años, 950, 930. Hoy todos los días de su vida será de 120. Eso es lo que habla el texto. Porque en el capítulo 6, versículo 9, dice que Noé fue pregonero en todas sus generaciones. Capítulo 11, versículo 7 de la carta a los Hebreos. Capítulo 2, versículo 5 en la segunda carta de Pedro. Dice que él fue pregonero toda su vida. Entonces, ¿de dónde traemos la idea de que él solo predicó 120 años? No hay ningún versículo que diga eso. Entonces, ahí ya una falta a la moral. ¿Y a qué? A la verdad. Ahora, las personas que estuvieron sintonizando, como no leen la Escritura, mañana o en la noche en su iglesia va a estar reproduciendo ese mensaje: hermanos, vénganse a Cristo, porque ya vieron que el diluvio vino. ¿Por qué? Porque Noé predicó 120 años y la gente no hizo caso. Ahora sí la Biblia dice que Noé vivió 950 años. Quitémosle a los 950, 120, un matemático ahí rápido. Bien. 950 menos 120. 830. 830. 830. Muy bien. Ahora entonces vamos a preguntarnos qué hizo Noé durante 830 años. Y luego le vamos a decir: Señor, no puedes mandar al infierno a la gente 120 años atrás, ni 120 años adelante, porque serías un juez injusto, como te dijo Abraham. Al que le van a dar un martillazo, como él es juez, es a mí, porque me van a preguntar: ¿qué hiciste con la Biblia? ¿La leíste o no la leíste? Es que no mucho me quedaba tiempo, Señor. Es que tú sabes el trabajo, hay que mantener a la familia, y tengo como 20 güiros ahí, que gracias que tú me diste. Ese es el problema, hermano Pedro. Pero si tenemos Biblia, el capítulo 6, versículo 9, ¿qué hacía él en todas sus generaciones? Vamos a ver, 6, 9 de Génesis. ¿Qué hacían sus generaciones? 11, 7, por favor, en la carta a los Hebreos, 2, 5 en la segunda carta de Pedro. Donde sea. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Tome nota. 10 generaciones. Él fue perfecto en todas sus generaciones. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tome nota. Vamos al 2.5. Y si no perdonó al mundo viejo,
mas guardó a Noé pregonero de justicia. No dice que pregonó, sino pregonero de justicia, lo está actualizando Pedro. Pregonero de justicia. Entonces quiere decir 11:7, 2 Pedro 2:5 y 6:9 de Génesis. Entonces quiere decir que a nosotros conformarnos con un dicho o algo que nos diga en la noche el pastor, vamos a hacer como los de Tesalónica o la gente que Pablo les daba instrucciones, que ellos cuando llegaban a su casa llegaban a repetir, a ver si no había cometido alguna falta Pablo. Entonces nosotros también vamos a escuchar algo, no lo vamos a reproducir fácilmente, sino que tenemos que ponerlo sobre la mesa y traer todo el material sobre la mesa. Ya se imagina un montón de material sobre la mesa para que al final solo saquemos una conclusión, pero una conclusión veraz. Entonces aquí es donde nosotros, este método nos ayuda, siempre y cuando tenga el respaldo bíblico el método, porque hay organizaciones que supuestamente están usando este método deductivo, pero forzan al deductivo a que diga lo que quieren ellos que digan, en el caso del purgatorio, en el caso del sábado. Le amontonan a usted 1000 versículos ahí, o lo lleva o ya tiene la marca del diablo, porque así dicen los señores seguidores de Elena White, que el que no observa el sábado es porque ya tiene la marca del diablo en la frente. Y allá con los otros dice, y usted no guarda el domingo, usted va para el purgatorio, aunque se va a salvar, pero va para el purgatorio. Total, usan el deductivo también, amontonan sobre la mesa una cantidad de versículos, pero sin razón, sin análisis y sin lógica. Entonces aquí nosotros debemos entender entonces que es muy importante no conformarse con un hipotexto. Hermano, una pregunta. Entonces quiere decir que Noé no tiene límite de tiempo durante que él predicó. Sin límite de tiempo. Ajá. Cuando él nació, el papá lo bendijo, se llama Lamec. Oiga eso. Eso lo vayan en el capítulo 5 de Génesis. Va a leer toda la genealogía. Ahí están las 10 generaciones de Noé. Él fue pregonero de justicia. Perfecto en todas sus generaciones. En el capítulo 5 ahí va a encontrar todas las generaciones de Noé. Pero entre esas generaciones va a encontrar un texto que dice que cuando Lamec engendró a su primer hijo, porque él fue el primogénito, el mismo papá, como era profeta, dijo: y este mi hijo es el que limpiará de maldición a todo el mundo. Tome nota, que es lo que el papá dijo. O sea que este muchacho, Noé, también tenía una representación mesiánica, porque ¿quién es el que limpia de pecado a todo el mundo? Es la sangre de Cristo y Cristo en su muerte. Pero mire la figura, como dijo el papá, desde bebé ya el papá está profetizando qué es lo que va a hacer. Entonces la gente hasta se han llevado a la tarea de decir que durante los 120 años estaba preparando el arca, que tardó 120 años en hacer el arca y 120 años de predicar, y así que no hay problema. Pero solamente que al leer el capítulo 6, 7, 8 y 9 nos encontramos que él tenía 600 años de edad cuando entró al arca y salió a la edad de 601 años con 10 días. O sea que él estuvo 1 año y 10 días dentro del arca. No hay ninguna deducción para que podamos decir, aquí aparecen 20, aquí están otros 40, aquí otros 60 y aquí está el 100, ahora sí ya completamos los 120 años. No hay. Sería una deducción ilógica. Entonces, ¿entendimos ya, hermano Diego? ¿Ya tienen los textos bíblicos? 2 Pedro 2:5. Ya está 11:7 de Hebreos, 6:9 de Génesis, y anotó el capítulo 5 de Génesis. A eso usted le va a dar lectura y se va a dar cuenta qué es lo que el papá está diciendo de su bebé cuando nace. Él mismo le llama que limpiará de maldición a todo el mundo. Muy bien. Entonces aquí, esto es muy importante porque nos ayudará a un conocimiento. Vamos a usar otro ejemplo de deductivo. Cuando murió Judas,
se eligió a un nuevo apóstol. Pero la Biblia solo menciona 2 veces su nombre y ahí guarda silencio aparentemente. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué hizo Matías durante toda su vida? Solo recibió el carnet y bueno, ahí nos vemos otro día y a descansar. Otra vez, hermano Pedro, usted necesita ponerme todo el material sobre la mesa, mire la forma común y corriente, para poder sacar un deductivo y luego llegar a una conclusión. Agarren una hoja nueva, por favor, porque vamos a usar bastante material para estudiar a Matías. Escriban ahí un deductivo sobre el apóstol Matías. Un deductivo sobre el apóstol Matías. Muy bien. Y ya con esto, este ejercicio, ya vimos un ejercicio acerca de 2 Corintios 3:6. Yo creo que sí entendieron fácilmente, ¿no es así? Hoy seguimos con otro deductivo para que entendamos qué significa de lo general a lo específico. Corrientemente dije amontonar material sobre la mesa y es como un rompecabezas que ponemos aquí, ya veo que un rompecabezas usted lo baraja bien y luego va poniendo piezas en cada lugar, no lo va a poner donde se le antoja. No va a poner una manita donde va el pie y el pie donde va el corazón y la cabeza donde va el ombligo. Tiene que, la pieza va por su número. Muy bien, entonces ahora un deductivo sobre Matías. Y solo 2 veces habla la Biblia. En Hechos 1:24 y Hechos 1:26 habla que quién fue el sucesor de Judas, Matías. Pero hasta ahí nada más. Y ni modo. 1.23, ¿sí? Perdón. Hechos 1.23. 1:24 y 26. Ahí se menciona el sustantivo, Matías. Ahora luego, el primer estudio que va a hacer ustedes, ¿qué significa la palabra Matías? Número 1, ¿qué significa la palabra Matías? Escribiendo. ¿Qué significa la palabra Matías? Don o regalo de Dios. Viene de un hebreo original, matillahu, don o regalo de Dios. Pero les tengo sorpresa. Este hombre aparece en el Antiguo Testamento. Salmo 109. Ahora ya notaron el primer punto. ¿Qué significa su nombre? Ahora punto número 2. Acumulemos material para llegar a una conclusión. Número 2, profetizado en el Antiguo Testamento. En el Salmo 109 y versículo 8, ahí se profetiza al sucesor de Judas. En su Biblia dice que Judas iba a fallar, ya está profetizado que es traidor, y otro tomará su lugar, dice. ¿Quién es ese otro? El escritor de los Hechos se llama Lucas. Y en el 1:24 y 26 que ustedes anotaron ahí, porque 2 veces aparece su nombre, ahí se repite el Salmo 109:8. Escrito está, dice Lucas, otro tomará su lugar. ¿Quién es ese otro?
es Matías. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Se profetizó. O sea que el hombre es el resultado de una profecía. Entonces aquí estamos acumulando material ahorita. ¿Ya notaron, hermano Pedro? Matías, ¿cuál es el resultado? Es don y regalo de eso. No, ese significado. Yo digo el resultado Profetizado de una profecía bíblica. O sea, él ya está en el Antiguo Testamento. Ya está en el Antiguo Testamento a través de la profecía. Bueno, ahora vamos al número 3. Escogido por Cristo. Hoy nuevamente vamos a ver 1:24 al 26 del libro de los Hechos. Ahí dice que ellos tiraron Purim. ¿Qué es Purim? En Esther 9:24 ahí dice que quiere decir Purim. Esther 9:24, Purim. Purim eran unas cosas que se tiraban y que significan suerte. Ahí mismo lo va a hallar usted. Purim. Purim. ¿Trajeron Biblia? Léanlo para que estén seguros. Esther 9:24. Con la P, Purim. No van a escribir Turín. Echaron suerte. El mismo texto lo dice. 9:24, ¿ya no leí? Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, que quiere decir suerte. Muy bien. Ahí está. Entonces, ahí como dicen corrientemente, aquí en Guatemala, no sé si en algunos otros países, el tiro le salió por la culata. Porque él preparó la horca y la horca fue para él mismo. Como que si alguien quisiera predicar en Gálatas 6:7, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahí saldría Amán porque él preparó la horca para Mardoqueo y si la horca sirvió para él. Entonces, es lo que queremos ver ahí, que es lo que los apóstoles tiraron. Para eso estoy sacando ese versículo. Porque dice que echaron suerte, dice ahí en el 24 y el 26. Pero en los mismos dos textos aparece que el que da la orden, el que escoge, es el Señor. Escogió a Matías. Entonces, este es los primeros. Primero, Matías significa regalo de Dios. 2, ya está profetizado de acuerdo a Salmo 109, versículo 8 en adelante del libro de los Salmos. Luego dicen que tiraron suerte, pero allí vemos que se llama Purim, según 9:24 para adelante, seguimos leyendo de Esther. Pero en el 1:24-26 del libro de los Hechos encontramos que fue escogido por Cristo. ¿Por qué fue escogido por Cristo? Porque él ya estaba profetizado que él iba a ser el sucesor de Judas. Vayan viendo cómo el deductivo, a través de la abundancia material, nos proporciona el resultado que queremos. Vamos a ver punto número 4. Recibió el derramamiento. Hechos 2:1 al 4. Tome nota que a partir de hoy ya no se menciona su nombre. 2:1. Pero los escritores emplean el plural. Y los apóstoles estaban reunidos el día de Pentecostés, del 1 al 4. Y si dicen los apóstoles, entonces ahí está Matías. Está recibiendo el don de políglota, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces él tuvo la dicha también de sentir la presencia del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ya notaron Hechos 2:1 al 4?
Porque esta aplicación que estamos haciendo aquí, se lo van a aplicar a algunos otros personajes que poco aparece en el caso de Natanael. Natanael solo se menciona en el capítulo 1 de Juan y ahí desaparece del escenario y saber qué se hizo. Pero si usted usa todos los plurales, usted busca todo el material ahí, se va a dar cuenta quién fue Natanael. Y luego si va al libro de los mártires se va a dar cuenta cómo murió Natanael, solo que ya no con el nombre Natanael, sino que el nombre Bartolomé. Porque Natanael estamos leyendo en griego, Bartolomé estamos leyendo en hebreo. Como que dijera aquí en Guatemala el hermano Pedro, pero fuera allá le dicen el brother Peter, pero es el mismo. Entonces Natanael griego, Bartolomé hebreo. Entonces no hay problema. Vamos al número 5. Era políglota. Yo creo que van a tener que leer los versículos para entender qué es políglota. 1, 6 al 8, estamos en el libro de los Hechos. Pero solo vamos a leer el 6 y el 8. Seguimos en el derramamiento. El 1 ya lo leímos ya. Ya ahí dice el derramamiento del Espíritu Santo o día de Pentecostés. Solo vamos a leer del verso 6 al verso 8. Y al 1 ya vimos el encabezado, es el día de Pentecostés. Leímos el verso 2 al 4. Ahora vamos a leer el verso 6 y el 8. Del 1. 6, 8 de Entonces Hechos. los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? No, en este por eso tiempo? está en el capítulo 1. El 2. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se está dando cuenta? El escritor está usando un plural. Está hablando de todos los apóstoles, todos los discípulos. Entonces ahí encontramos que también Matías está interpretando. Está hablando en griego. Está diciendo Theos. Está hablando en árabe, está diciendo Allah. Está hablando en latín, está diciendo Deus. Está hablando en hebreo, está diciendo Yahweh. De repente había un maya ahí y decía Ahau Gringo. o God. ¿Quién no dice hoy my God y apenas cruzamos el escuchando? Pero ahí se va. Entonces se está dando cuenta que el versículo 6 y 8 me enseña que Matías era políglota. Porque también dice ahí, ¿quiénes son todos estos? Galileos, que hablan nuestro propio idioma. Y esto es lo que la gente viene a confundir cuando usa el mesmerismo o la xenoglosia. Oh my God, es de Leonidas Hernández. Entonces, utilizar este método es muy importante. Yo quiero que los demás también lo vamos a usar, pero este método es importante. Por favor, no lo vayan a descartar, porque es más cansadito. Eso sí es más cansadito. Se tiene que leer entre 200, 300 a 400 versículos que tratan sobre ese asunto. Es agotador, pero es alentador, porque dice gracias, Señor. Pues con todo respeto, ya nadie lo va a poder refutar, porque usted va a presentar la palabra de Dios y con eso nos vamos. Nos vamos al número 6. Muy bien. Era digno de remuneración. Seguimos en el libro de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 4, del 34 y leemos al 37.
era digno de remuneración. En el capítulo 4 vamos a leer el verso 34 al 37. Remuneración. ¿Qué remuneración? Del verso 34 al 37 dice que la gente negociaba y traían, dice, sus ofrendas a los pies de los apóstoles. No dice a los pies de Pedro, a los pies de los apóstoles. Estamos en el verso 34 y en el verso 37. Ahí se lee claramente que traían sus ofrendas a los pies de los apóstoles. Por favor, no vayan a pensar que los botaban ahí, porque la ofrenda es santa. Sí, como dice a los pies. Esa es una figura. No, ellos llegaban, señores apóstoles o señores servidores de Dios. Yo vendí y aquí está lo que gané, y lo ponía. La figura a los pies quiere decir que se los entregaban a los apóstoles. Directamente. Sí. Pero al usar el plural, el escritor me está incluyendo a Matías entonces. Ese es lo precioso del deductivo. Claro que los demás también son buenísimos, pero yo creo que usted debe usar más bien este, empezando por este. Y ya vamos a explicar, por esto nos va a llevar un mes completito para ver todo esto. Hay una pregunta, hermano. Dice, una pregunta, ¿Dios levanta apóstoles y profetas hoy en la iglesia? ¿Cómo no? Pero verdaderos. En el capítulo 18, verso 20, ¿quiénes van a ser perseguidos en la tribulación? Léamelo por favor para que Apocalipsis 18, 20. Ahí le están dando la sentencia a la Gran Babilonia, o sea, la romana. Y vamos a ver 18:20, ¿qué se halló en las manos de la señora esta? 18:20. Alégrate sobre ellas, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, ¿Tome nota? porque Dios ha hecho justicia en ellas. Muy bien. En la gran tribulación van a haber apóstoles, van a haber profetas, pero de los verdaderos. Porque en el capítulo 2 aparecen también falsos. Pero tengo contra ti que has hallado apóstoles falsos, también le dijeron al pastor de Efesios. Pero nosotros debemos de visualizar quién es un apóstol verdadero y quién es un apóstol falso. Quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. Necesitamos un deductivo también. Porque Miqueas 3:5 dice que el falso profeta le profetiza bendición si usted se pone al día. Pero si no se pone usted al día, le profetiza maldiciones. Entonces ahí hacemos la diferencia. Entonces el 18:20, ahí notamos, en el 17:6 cerró su Biblia. Allá no aparecen como apóstoles ni profetas, sino que tienen otro nombre. Pero se entiende, al traducirlo al original, se entiende que quiere 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Muy de bien, Jesús. ahí estamos los mártires. Por eso es que hay un libro que se llama el libro de los mártires, es del primer siglo. ¿Y a quiénes incluye entre los mártires? A los apóstoles y profetas de ese tiempo. Ahora aquí me está hablando de los mártires, de lo que se aproxima a este mundo, la gran tribulación. ¿Cómo se distinguen a los verdaderos pastores? Un verdadero pastor se distingue, léaselo por favor en 1 Timoteo 5:17. Es muy bueno que hagan preguntas los que nos están visualizando, porque la Sagrada Escritura es tan amplia que tiene respuesta para todo. 5:17. Ajá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Muy bien. La palabra ancianos se escribió en griego presbyterium, que quiere decir líder o pastor. Sin embargo, la característica más importante es, vamos a ver Jeremías 3:15, vamos a ver el futuro. Casi inmenso.
3:15. El texto de Jeremías no es para 600 años antes de Cristo, porque esa fue la época en que existió Jeremías, 630 al 570. No, vamos a ver hacia dónde apunta la profecía de Jeremías. 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oigan las características. 750 años antes de Cristo, vamos a ver Isaías 54. Isaías 54. Es que Dios no mandó a los pastores a desplumar a la gente. Es una 54. característica. Está muy, 54, ajá. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Vale. Como los sabios. Lengua de sabio, el pastor. Malaquías 2:7 solo tiene presente y futuro, no habla del pasado. Malaquías 2:7 dice, porque las ovejas buscarán del sacerdote la sabiduría, dice, porque Dios ha puesto la sabiduría en la boca de sus sacerdotes. Entonces, cuando usted leyó 5:17, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Dónde aparece eso que usted leyó ahorita? Pablo no lo aprendió de alguna otra persona, eso lo aprendió de Cristo. En Marcos 16 habla de predicar, pero en Mateo 28:19 ya no habla de predicar, sino de enseñar. En Marcos dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero ya en Mateo no dice así, ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces allá en Marcos se usa querigma, en Mateo se usa didáscalos, o sea, predicar y enseñar. Predicar, querigma, enseñar, didáscalos. Eso ahí está resuelto. ¿Cómo refuto que la mujer no puede ser pastora? En el capítulo 14, versículo 34 en adelante, está el texto que se convierte en polémico, donde Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, pero el contexto es inmediato porque me está hablando de una mujer ignorante, que aprenda, dice, en su casa. Como que también Pablo le prohíbe a Timoteo, cuidado con los nuevitos, 1 Timoteo 3:6, no un neófito, dice, para que no vaya a caer en el lazo del diablo. Entonces, tanto esa ley está aplicado para una mujer nueva o para un hombre nuevo, porque si no contradecimos el capítulo 4 y el capítulo 5 de Jueces, donde Débora fue que pastoreó en un tiempo el pueblo de Israel y ganó la batalla y es madre, dice, del pueblo de Israel. O el capítulo 31 de Proverbios, aparece una mujer anónima, pero los primeros 9 versículos van dirigidos enseñando a los hombres, del 10 en adelante a una mujer. Ana, ella era profetisa. ¿Dónde profetizaba? Dentro del templo, edad 84 años. ¿Qué profetizó ella? Profetizó el nacimiento de Jesús. Febe, capítulo 16, ahí dice la diaconisa, del hebreo sharat y griego diaconeo, que quiere decir servidora, pero el texto más conocido es el día de Pentecostés. Y derramaré de mi Espíritu Santo sobre mis siervos y mis siervas. Así que entonces, una mujer puede predicar o puede liderar, pero de acuerdo a las normas que dice la palabra de Dios también, porque ahorita hay algo que está desactivando el buen deseo de unas personas a seguir adelante, porque las mujeres están subiendo al púlpito desordenadas, con ropa trasluz, con ropa bastante ajustada, y lo cual la Biblia lo refuta constantemente. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Timoteo 2:9. No solo prohibió Pablo mujeres neófitas, sino que también algo importante.
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, Muy bien. con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahí tenemos tres terminologías griegas en este pasaje bíblico. Cosmios, aios y soprosune. ¿Qué quiere decir cosmios? Que vista adecuadamente. Aidos, que tenga vergüenza de no exhibir su cuerpo. Aidos. Soprosune, que vista prudentemente. ¿Por qué sirve que me suba al púlpito con falda larga y camisa manga larga y allá afuera va a andar con short, va a andar con un trasluz? O ya viene la época en que se van a la playa a mostrar sus restos mortales. Y ahí se rompió esto, porque vamos a ver cómo se escribió en griego 2.9, cosmios, que vista ordenadamente. Hay dos, que tenga vergüenza de exhibir su cuerpo, dice. Es que mucha gente dice, es que 22.5 de Deuteronomio fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Si Pablo lo está repitiendo otra vez. Y luego aquí tenemos el Soprosune, que dice que vista prudentemente. Entonces, no hay problema en que una mujer predique o enseñe, pero tiene que enseñar primero con su ejemplo. ¿Qué se le dijo a Timoteo? Que con qué tenía que enseñar. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Oiga, sé ejemplo de los creyentes. Todo va para la mujer y va para el hombre. No porque el hombre es hombre, a él sí se le permite ser dirigente y que haga lo que haga, no. También a la mujer se le permite que sea dirigente, pero también tiene que enseñársele primero. Dice en el texto que le pregunte a su marido y que ella le enseñe. Posiblemente supere, porque la Biblia dice en el capítulo 18, versículo 24 en adelante del libro de los Hechos, que había una mujer maestra en Biblia y se llama Priscila, y que tenía una iglesia en su casa. Usted tiene que sacarme sobre la mesa todos los textos bíblicos donde se habla de Priscila, y se dando cuenta que ella tenía una iglesia en su casa, su propia casa la convirtió en iglesia, y la mujer enseñaba. Está Apolo, dice que Apolos era poderoso en Biblia, así escribe Lucas, poderoso en Biblia. Y le escucharon, una mujer con mucha ética. Después de que terminó de predicar Apolos, lo llamaron aparte. La prédica que diste le faltó un poquito. Ese no es el camino, le dijeron. Y Apolos, como era un hombre con el Espíritu de Dios, preguntó y dice que lo pusieron en el verdadero camino. Versículos más tarde dice que ya Apolos, cuando recibió la enseñanza de esa mujer y del marido de esta mujer, dice que él con más denuedo predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque era un hombre humilde, aceptó lo que esa mujer y ese hombre, es una pareja, le enseñaron. Pero tome nota que como los escritores en primer lugar ponen a Priscila. Priscila, saluda a Priscila y a la iglesia que está en su casa. Saluda a Priscila, en otra vez aparece como Prisca. Entonces no hay problema aquí. El problema sería lo que acabamos de ver allá. Con todo respeto a las muchachas que están predicando el evangelio, pero cuando vemos su vestidura, deja mucho que desear. Yo no puedo entrar a una iglesia donde una mujer sea líder, pero es desordenada. Yo no puedo ir, no puedo quedarme ahí. Claro, no voy con el deseo carnal, pero de tanto estar ahí, alguien dijo de manera corriente, la miel se pega. Porque Sí, ya mañana ya no voy a ir yo por oír la palabra, sino por ver a la pastora. Para refutar, cuando los hermanos están predicando en el canal, algunos dicen, la mujer debe guardar silencio, me comentan. Y otros dicen, la mujer debe someterse a su marido. ¿Qué hace predicando? El versículo, no cerrar la Biblia. El 11, lea el 11, ese sería el contexto. El versículo 11, estaba 2.9. Timoteo. Ajá. El 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Oyó? Aprenda. O sea que ella no sabe nada todavía.
Aprenda. Y a Analí la quiero ver predicando en el canal o no sé dónde, pero ya ella ya no se va a hacer cuadritos, se va a meter a Jordán, sale en el Mar Rojo y de repente sale allá por ríos de Babilonia y total, que hijo le va a decir, pero ¿y qué pasó con Analí? Yo no le enseñé así. Tiene que regresar porque tengo que capacitarla nuevamente. No, en cambio, Yanalí va a decir, señores, si somos ordenados, cohibición espiritual y prudencia espiritual, nos espera una herencia que mide 4.665.600 kilómetros cuadrados, establecido en el cielo, según 21:16 de Apocalipsis. Híjole, esta mujer, ¿de dónde traigo esa información? Es que fue capacitada. Amén. ¿Me están entendiendo? Va a seguir respondiendo, hermano. Hay una pregunta que está consecuente y es muy importante porque hay muchos que dicen esto. Dice, la nueva Jerusalén que desciende del cielo se instalará en la tierra y va a ser eterna. Muy bien. Dejemos que la Biblia responda. En primer lugar, usted lea el 21:16 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué dice y vamos a utilizar, ahí se utiliza el verbo establecer. 21:16. La ciudad se halla establecida en Primer cuadro. palabrita a subrayar, establecido. Ahora sigamos leyendo. Se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, perdón. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Iguales, muy bien. Al final de cada Biblia hay una tabla de medidas, longitudes, pesos, etcétera, etcétera. Y un estadio es equivalente a 180 metros. Ahora si multiplicamos 12.000 por 180 metros, me salen 12.600 kilómetros de largo, pero tiene 12 puertas. Entonces ahora esos 2.160 kilómetros de largo lo tengo que multiplicar por el mismo número, 2.660, que me tira una conversión de 4.665.600 kilómetros cuadrados. Pero esa está establecida allá arriba. Nunca va a bajar a la tierra. Cuando dice, me mostraron la santa ciudad. Pero mostrar no es lo mismo, porque nunca Jesús dijo, yo estableceré mi reino en este lugar. Vamos a preguntarle a Jesús, ¿dónde es su reino? Si aquí en la tierra o allá. Léame Juan 18:36. Por favor, 7:18 de Daniel. 8:11 en Mateo. Estuardo, 8:11 en Mateo. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Como digo, hermano Pedro, tabla sinóptica ahí. Ahora 7:18 de Daniel. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Tome nota, el reino es eterno. Esa es la pregunta de la persona. El reino se llama la Nueva Jerusalén y es eterno. Ahora, Estuardo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán delante de Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está. Entonces, sería una incongruencia de decir que la Nueva Jerusalén viene a reinar 1000 años aquí al terminar la tribulación, porque esa es la teoría que hay. Pero ¿qué hacemos con los miles de billones, trillones, cuatrillones, quintillones, sextillones, heptillones de demonios que andan sueltos? Porque el único que está preso es el jefe nada más. Y desde allá le manda información porque no va a estar contento allá con una pantalla plana y... Va a estar como los que están en la cárcel. Se está dando cuenta. No, los demonios que quedaron sueltos aquí son trillones. Son cuatrillones, quintillones, sextillones. El lugar del demonio es aquí, no es arriba, ¿no? No, según el capítulo 2 de Efesios y el capítulo 6, ellos habitan en la atmósfera.
pero no están ahí descansando, no, ellos día y noche andan buscando a quien devorar, dice la Biblia, usted lo ha leído. Entonces, no podemos situar un reino de Dios aquí donde también los demonios siguen reinando. Ya, eso sería un plan equivocado de Dios. Porque imagínense si en la actualidad de repente nos dicen una noticia, para mí es mala: el pastor fulano de tal cayó, el pastor fulano de tal anda bebiendo, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro fulano de tal cayó con la doña XX. Híjole, ¿y ahora qué pasó? Es que la Sagrada Escritura dice claramente que Satanás anda buscando día y noche, buscando a quien devorar. Que no puede ser que Dios va a bajar su trono del tercer cielo. No, porque está establecido. Y usted va a buscar la palabra que significa establecido. ¿Quién tiene internet, por favor, y que pregunte qué significa establecido a través del sinónimo? Es que esto tenemos que buscar. Por eso estamos en el deductivo y gracias a la pregunta. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Ahí estaremos también para siempre. Vayan para siempre. San Juan 14, 6 también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo esté, ustedes también estén. Establecido se refiere a algo que ha sido fundado, Oiga, instituido o fijado de manera firme y segura. muy bien. ¿Escucharon? A base de sinónimo. Entonces, gracias por la pregunta que nos hicieron. Ahora, Israel solo mide 20,000 kilómetros cuadrados, es tamaño del Salvador, exactamente. Petén es más grande que El Salvador porque Petén mide 36,000. De Petén sales Israel y medio. Entonces, ¿dónde ponemos? Porque muchos escatólogos me han dicho a mí que la Nueva Jerusalén va a ser en Israel. Pero ¿dónde lo ponemos? No hay espacio. Esa es la pregunta del millón. Sí, ¿dónde lo ponemos? No hay espacio. Israel le llaman el pulgarcito de Asia. Es el país más chiquitito, 20,770 kilómetros cuadrados. Entonces, si ahí va a ser la sede de la Nueva Jerusalén, ¿dónde lo ponemos? Esa es la pregunta. Porque Canaán actual solo mide 6,000 kilómetros. Es más grande Izabal mide 9,000 kilómetros. De Izabal saldría una Canaán y media. O sea que tenemos que conocer el lugar donde vivimos para conocer lo que nos espera. Entonces no hay lugar. ¿Por qué? Pero gracias a Dios, gracias hermano Ismar, que usted leyó qué significa la palabra establecido. O sea, inconmovible, en otras palabras. Pero Le pregunto, hermano Pedro, ¿se muere o no se muere? no se muere. Le pregunto a ustedes, ¿se muere o no se muere? Sí, dice el hermano, claro, porque en 9:27 dice de la manera que está establecido que el hombre muera. No podemos quitar esa ley. Tarde o temprano, tarde, posiblemente nos vayamos de la mano al féretro, hermano Pedro. Y no tenemos que decir no porque está establecido. Así que el verbo establecer, Eliakim, figura de Cristo en el capítulo 22 de Isaías. La palabra Eliakim significa, es un verbo, establecer un reino. Por eso es que a él le dan las llaves y serás por padre, dice. Pero él es una figura mesiánica que han confundido ciertos expositores al hablar que el primado y etcétera, ¿no? Eliakim es un verbo, Dios establecerá. ¿Con quién estableció un nuevo pacto? Con el Señor Jesucristo. Así que entonces, la noticia es buena, porque ustedes leyeron ahí y se dieron cuenta a través de la lectura que ya está establecido. Ahora, el milenio, lo que dice capítulo 20 de Apocalipsis, va a ser literalmente eso. Aquí en la tierra literal, pero allá arriba no, porque allá ya no existe el tiempo ni el espacio. Y por favor, ahí tiene que usar mucho la gramática. En su Biblia léame 26 por favor de Apocalipsis. No trajo Biblia. Ahora Canaán es el mismo, la nueva Jerusalén. Es solo una representación nada más.
En su Biblia usted va a encontrar, es que estamos usando el deductivo. Usted no se va a conformar con un versículo, con 37:9 de sus salmos, la tierra prometida. ¿Dónde voy a meter yo en Canaán, que solo mide 6,000 kilómetros cuadrados? A Enoc, bajarlo de ahí arriba y traerlo aquí. A Melquisedec, a Moisés, a Elías, bajarlos a que vengan a vivir aquí 1000 años. ¿Qué tal si Satán, los demonios en venganza los agarran? Entonces yo quiero que entendamos esto. Canaán, usted va a leer que es celestial. Tiene que, en su mesa tiene usted que poner todos los textos donde hable de Canaán. Claro, 37:9 del Salmo dice, habla de la tierra prometida. Pero ¿cuál tierra? Porque la Biblia me presenta a mí 3 tierras. 27:13 de Salmos habla de la tierra de los vivientes, donde estamos usted y yo. ¿Cuánto mide la Nueva Jerusalén, pastor? Disculpe. 4.665.600 kilómetros cuadrados. Lo vamos a anotar aquí. ¿Alguien está haciendo la pregunta? Sí. Ajá. Anótelo para que quede claro. Voy aquí, 4 millones. ¿Cuánto mide la Nueva Jerusalén? 665.000. Esto es millones, por favor. Millones. Sí, 4.665.000. Estos son miles. Estos son centenas. Millones, millares, centenas, por favor. Millones, millares, centenas. 4.665.600 kilómetros cuadrados. Cada calle tiene 12 calles. Cada calle de la Nueva Jerusalén mide 2.160 kilómetros de largo. O sea que allá hay donde ir a pasear. ¿Y en qué pasaje de la Biblia dice eso? Estamos en 21:16 de Apocalipsis. Habla de 12 puertas, habla de 12 calles, calles de oro. Ahora, el asunto es que no nos vamos a quedar en que dijo ahí 12.000 estadios de largo, 12.000 estadios de ancho. No, tenemos que ir a la misma Biblia. Al final de la Biblia, ahí nos dice cuánto es el equivalente de un estadio. Ahora, agarre la calculadora, por favor. Y va a hacer sus números y, sin temor a ser refutado, aquí está, millones, millares, centenas. Millones, millares, centenas. Y la persona que nos escribió, por favor, en su Biblia, al final hay una hoja dedicada a pesos, medidas, longitudes, anchuras, monedas, de todo habla ahí. Eso nos ayuda entonces a entender qué es lo que la Biblia quiere decir, gracias a los investigadores que colocaron al final de la Biblia esa forma de... todas las Biblias lo traen, algunas no lo traen, pero se va a comprar alguna Biblia que haga favor de traerlo. Vuelvo a repetir, no todas las Biblias lo traen, pero aquí está. Dice pesos y medidas, medidas lineales, medidas de capacidad, hasta tiempo, dice aquí. Entonces, si, por favor, aquí en el Nuevo Testamento busque la palabra estadio y para que escuche la persona que le hizo la pregunta. Aquí en el Nuevo Testamento la palabra estadio. ¿Cuánto dice que mide? 180 metros. Muy bien, un poco más fuerte para que escuche la persona. Un estadio es equivalente a 180 metros. Muy bien, ahora lo vamos a multiplicar por 12.000. Y luego de haberlo multiplicado por 12.000, lo vamos a multiplicar por la misma conversión. La primera conversión va a ser 2.160 kilómetros de largo. Ahora esa conversión la vamos a multiplicar por la misma cantidad y nos da cúbico 4.665.600 kilómetros cuadrados. Bien dijo el Señor en el clamor cognitivo. El clamor cognitivo dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo se van a conocer? Preguntemos, ¿a quién? A la Biblia.
Ustedes a mí no me están haciendo preguntas, no se van a equivocar, ni yo les estoy respondiendo. Ustedes le están haciendo preguntas a la Sagrada Escritura. Y es la Sagrada Escritura la que les está respondiendo. No se vayan a conformar con vertir sus convicciones o sus propios conceptos, porque es peligroso. Y tener seguridad. Alguien, mi alumno, con todo respeto, predicando en la radio, pero para eso sirve el bosquejo. Él tenía que llevar su cuadernito ahí, el bosquejo, y habló de la Nueva Jerusalén, y habló de millones, millares y centenas, y luego le hicieron la pregunta, como nos hicieron ahí, ¿en qué lugar de la Biblia de eso? Ah, por ahí me lo enseñaron, ahí se derrumbó todo. Ese por ahí lo derrumbó todo. No hay certeza entonces. Entonces, si se va a hablar de algo o de alguien, debemos tener la certeza. Como estamos empezando, no tenemos la capacidad de memorizar, porque estamos empezando. Pero ya más adelante no nos vamos a hacer parvulitos, tenemos que salir de ahí. Entonces, recomendación. Por eso la Biblia nos llama a nosotros rumiante, con otras palabras, oveja, porque la oveja masca chicle día y noche, o sea, rumia, pues. Y Josué rumiante porque el día y noche. ¿Y qué dice la Biblia? Todo le salía bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo llama? Profeta conquistador. ¿Y por qué se va a llevar a cabo el milenio? Es muy sencillo. Tome nota. Algunos dicen que la iglesia se va antes de la tribulación, pero la Biblia dice que después de la tribulación. Ahora, toda la gente que se queda durante el milenio solo están esperando el segundo juicio, porque ya no me leyeron 26 de Apocalipsis, no sé, les dije que me lo leyeron. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Después de la tribulación. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él, no él con ellos. Eso se llama método panorámico. Método panorámico porque ahí dice reinarán con él y no él con ellos. El hermano leyó allá en 7:18 y los santos heredarán el reino de los cielos. El método panorámico hay que usarlo aquí y eso nos ayudará a entender. Ahora el milenio, ahí sí lo siento. 1, 14 y 15 de Judas dice que los que se quedaron en el arrebato quedaron convictos, solo están esperando que los pasen al pelotón de fusilamiento. Por eso es que debemos de prepararnos, hermano Pedro. No jugar a ser estudiantes, sino aquí nos hacen falta bastantes ahorita. Ahora una adventista me dijo a mí que solo 1000 años se va a ir la iglesia, pues, la iglesia de ellos, pues, a la hora del arrebato, de arriba, 1000 años después, la mera eternidad sobre la tierra. Pero, ¿le aportó algún versículo de la Biblia? Pues es el capítulo 20 de Apocalipsis. 21. Y habla del milenio, pero ¿cómo? Ahí no habla de reinar. ¿Y cómo se interpreta Apocalipsis 21 entonces? Esto es escatológico. Por eso que la perícopa o el bosquejo de Apocalipsis está en el verso 19 del capítulo 1. Escribe las cosas que ya sucedieron. Escribe las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Entonces el capítulo 20 empieza en el versículo 4, hablando que hay una resurrección de justos, de santos. El verso 6 dice, bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. Y luego habla de un milenio, pero el milenio no es terrenal para los justos y los santos, sino que es celestial. Reinarán por los siglos de los siglos, leyó él en la iglesia, en la Biblia adventista, por los siglos de los siglos y por todos los siglos. Pero de repente él leyó también en su diccionario que la palabra establecido es algo que no se puede mover. Ya lo leyó. Entonces, si ese reino de Dios está establecido ahí arriba, y luego Jesús dijo, y mi reino no es de este reino, y luego Jesús dijo, para que donde yo estoy, también ellos estén. O vamos a ver, 33:17 en Biblia Adventista de Isaías. Esto es importante conocer.
36, 33, 17. 33, 17. Con voz de locutor. Espera que hay alguien oyendo detrás del teléfono. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Así se llama el reino de Dios también, en sentido figurado, la tierra lejana. Esa es la tierra prometida en Salmo 37, 9. Vamos a 17, 11, no cierre la Biblia. Mismo libro. Hermano, una pregunta. ¿Y el rapto? ¿Cuándo va a suceder el rapto que dice? Yo no le puedo decir cuándo va a suceder. ¿Antes que Cristo venga o después? No, Cristo viene por su iglesia. Eso se llama arrebato. Porque tiene que ser visible y tiene que ser audible. Es arrebato, no rapto. Sí, es arrebato. Y lo que habla mucho cuando Cristo arrebata a la iglesia, lo arrastra a la iglesia. Entonces, yo he oído que sí, han predicado. Sí, es que esta palabrita ellos lo toman como sinónimo. Pero en la Biblia 2 veces habla de arrebato. Vamos a ver qué dice el texto bíblico 17:11. Escuche. Mucha atención. El día que las plantares, las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana, mas la cosecha será arrebatada en el día de segar. Oiga, está escuchando. No dice antes del día de la persecución, dice en el día de aflicción y dolor, no dice antes. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el escritor de allá habla de arrebato, también Pablo habla de arrebato, pero nunca usaron el término rapto. Ahora como sinónimo se puede usar, pero como sinónimo nada más. Pero no está porque dice, en griego se escribió harpasos. Pero escuchó que leyó él que la cosecha será arrebatada no antes, sino en la aflicción, dice. No me terminó de leer el texto. Escucha, hermano Diego. 13:17 era, ni codiciarán oro. El versículo 11, estamos en el versículo 11. 17:11 es capítulo 17. Lo acabas de leer hace un rato. El día que plantares, las Oye, harás plantación. crecer y harás que tu simiente brote de mañana, mas la cosecha será arrebatada en el día de segar y del dolor desesperado. ¿Escuchó? Hay dolor y hay desesperación. Pero no dice antes del dolor y la desesperación, sino en el dolor y la desesperación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Es mentiroso Isaías o yo soy mentiroso? Luego Pablo usa la palabra arrebato, pero nunca se usó la palabra rapto. Ahora sí la vamos a usar como sinónimo nada más. Pero le voy a escribir aquí. Harpasos. Es lo que se registró en griego, arrebato. Y ahora como sinónimo, usted lo puede usar rapto de la iglesia, pero como sinónimo nada más. Pero originalmente el vocablo tiene que ser arrebato. Pero se dio cuenta que el mismo Isaías no confronta a Pablo. Porque Pablo dice acerca de nuestra reunión con el Señor, primero tiene que venir el hijo de pecado y el hijo de perdición y la apostasía y el apóstata. Ahorita estamos viviendo el tiempo de la apostasía, pero ya viene el apóstata. Ahorita estamos viviendo el tiempo de la herejía, pero ya viene el hereje. Muchos hacen esa pregunta, ¿qué lo retiene? ¿Qué lo retiene? Ese es el asunto, que en el capítulo 5 de Apocalipsis está Juan llorando, porque no hay quien abra los sellos. Entonces el ángel le dice, no llores. El único que puede abrir los sellos, dice, es el cordero que fue inmolado. En el 6 dice, y el cordero abrió el primer sello y salió el caballo blanco, el anticristo. Jesús. Ahí está Jesús. Si Jesús no abre el sello, ese tipo se pudre y se apolija. El Espíritu Santo, me dijo mi pastor.
Imagínense. El Espíritu Santo no está delegado a abrir los sellos. El Espíritu Santo está delegado a cuidar la iglesia. 22:17 de Apocalipsis dice, y la esposa del Cordero y el Espíritu dicen, ven Señor. Tome nota, iglesia, y el que lo está cuidando, su consolador. El Espíritu Santo está ahí en su iglesia, pero dependiendo qué doctrina maneja usted también. Entonces ahí está, el Espíritu Santo no está delegado a abrir sellos. El que está delegado a abrir los sellos es Cristo. Si Cristo no abre el primer sello, no sale el anticristo. Sin embargo, si preguntamos a la escatología de los ruselistas, o sea, testigos de Jehová, a la escatología de los adventistas, dicen ellos que ese caballo blanco es Cristo solo porque tiene una corona. Los ruselistas dicen que ya ese caballo blanco vino en el año 1914. Ya ese caballo blanco, dicen los adventistas, vino en el año 1844, pero los dos fallaron. Russell falló en el 1916, él murió. En el 49, Miller murió. Los dos equivocaron. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos predecir cuándo la iglesia se va a ir o cuándo Cristo viene, porque ni los ángeles lo saben. Ahora, ¿quién lo sabe? Le tengo buena noticia. Hechos 17:31, el único que lo sabe es Cristo. Él no viene minuto antes ni minuto después. Ya está establecido el día en que Él va a venir. Es que utilice el verbo establecer y se va a dar cuenta cuánto tiene de información ese verbo. Ya está establecido el día, dice, y el que está designado es Cristo, dice. Entonces Él ya sabe cuándo viene. Ni los ángeles lo saben, así que yo no puedo adelantarme a decirles tengan cuidado, porque ya algunos están equivocando. Los pretribulacionistas están equivocando mucho, porque cualquier acontecimiento dicen ya el anticristo ya está, ya la marca ya está, vino una muñeca torenza, ya es el anticristo, y una serie de confusiones y la gente para allá y para acá confundidos. No, hay que consultarle a la palabra de Dios. Entonces, ¿entendimos, hermano Diego? ¿Seguro? Vaya. No sé en qué punto se quedaron. 6. Vamos al 7. Bueno, a mí me faltan 27 para las 11. Sí, ya es hora. ¿Quieren que van al refresco? Entonces vamos a hacer una pausa. Yo la hora. Qué lindo, porque tuvimos trabajo, no se preocupen, tuvimos trabajo.